Siguiendo con nuestro evento de Investigadores en Acción, vamos a darle el paso ahora a Doris Damiano Leiva con su investigación Demandas de padres de familia para una eficiente gestión directiva EIB de la institución educativa inicial de Turpo, Andahuaylas, Apurímac. Adelante, Doris. Buenas tardes, voy a hacer la presentación. ¿Se ve? Por favor, confírmenme. Hola, ¿me escucha? Sí, se ve. Adelante. Ayinyachu Yu Hankunawan. Mi nombre es Doris Damiano Leiva. Mi tema de investigación es sobre las demandas de los padres de familia para una eficiente gestión directiva EIB, que es en el distrito Turpo y provincia de Andahuaylas. La investigación que estoy realizando es en base a las prácticas educativas que he realizado en distintas regiones del Perú, que ha sido en Ayacucho, pero, digamos, desde el Ministerio de Educación Intercultural Bilingüe, se vino trabajando de manera eficiente en cuanto a la concreación curricular, también de cómo enseñar, digamos, a un niño desde su lengua materna y también sobre el perfil del docente. En ese ámbito se ha venido trabajando desde el Ministerio de Educación, pero pude evidenciar, según las informaciones que he buscado, que hay una deficiencia en cuanto a la gestión directiva EIB. Por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo, número 174 del 2016, nos indica que en el Perú contamos con 21 especialistas que están trabajando en ámbitos rurales, tanto en la zona de la sierra y como de la selva. Ellos cuentan con una caracterización, con una formación, con una experiencia y especialización en, digamos, en la educación intercultural bilingüe. Pero es muy deficiente sus funciones porque solamente son 21 especialistas, ¿no? Y también la Defensoría del Pueblo nos indica que, por ejemplo, en la región de Apurímac, que tiene 7 provincias, cuenta con un solo especialista que está a cargo de 2.207 instituciones educativas EIB. Como es el caso aquí, dicen, como es el caso de la provincia de Andahuaylas, que, por ejemplo, los especialistas, que un especialista que está a cargo tal vez de la Dirección Regional de Educación y también de la EUGEL, que también brinda, digamos, asesoramiento, acompañamiento, supervisan, capacitan a los docentes, digamos, a 500 instituciones educativas. ¿Por qué estos especialistas, se podría decir, un especialista brinda acompañamiento, orientación, supervisan y todo eso? De cierta manera ellos cumplen esta función porque en las escuelas EIB, los docentes o los directores no tienen una formación desde la política EIB. Es por ello que en mis prácticas educativas en este distrito de Turpo, donde la economía es en base, digamos, a la ganadería y también a la venta de los productos agropecuarios, ¿no? Aquí pude ver que la docente que cumple distintas funciones, que a la vez es directora y a la vez es docente, no tiene este dominio de la lengua materna de los niños y niñas. Además, desconoce las necesidades, las problemáticas, las expectativas de los padres de familia, de la comunidad. Y también, de cierta manera, he visto que este docente es el que no enseña en base a ello a los niños, no a las necesidades. Por ejemplo, también este director no hace partícipe a la comunidad, por ejemplo, haciendo tal vez talleres, capacitaciones, o también para fomentar un poco sobre por qué estamos hablando sobre la importancia de la EIB. He visto que este director y docente no brinda capacitaciones, no hace partícipes al contexto, a la comunidad. Es por ello que la investigación que estoy realizando
pretendo que conocer, analizar sobre la importancia, ¿no?, de las demandas de los padres de familia para para la gestión directiva EIB. Ahora, ¿cuál es el planteamiento que estoy planteando, ¿no? Por ejemplo, yo me planteaba esto: las demandas de los padres de familia y las medidas de política de gestión escolar EIB que implementa el director aportan a la eficiencia de la gestión directiva de la institución inicial en el distrito Turpo Andahuaylas Apurímac. Eh, ya, ¿por qué es importante realizar esta investigación? Como les venía diciendo, que por ejemplo desde el ámbito académico y desde lo que he investigado, pude evidenciar que hay una deficiencia en cuanto a a las investigaciones, por ejemplo, en una de la gestión directiva en EIB, y sobre todo desde el ámbito de gestión directiva, desde el nivel inicial. Pese a que es importante, ¿no? Sabemos que a veces, sabemos que la educación inicial es la base primordial para la formación del niño, ya, y esto le va a servir tal vez cuando va a ser joven y cuando va a ser adulto. Y pude evidenciar que, o sea, en el ámbito académico esto puede aportar, poner en debate, en discusión sobre este tema no investigado también. También desde el ámbito académico, con mi tema pienso aportar analizando la gestión educativa IB desde las demandas de los padres de familia. Ahora, en cuanto en el ámbito de la solución de problemas, considero también ahí que aportar la construcción del perfil del docente, del director de una gestión directiva. ¿Por qué? Porque, como les decía, ¿no? Porque lamentablemente, digamos, en los documentos, en las resoluciones de la dirección, no está planteado, no está cuáles deberían ser las funciones de un director EIB, cómo debería realizar una gestión intercultural. Entonces, también, ¿por qué también hablamos de demandas y por qué hablamos de la gestión directiva? Porque simplemente los niños y niñas de zonas rurales merecen y tienen el derecho de recibir una formación en base a su contexto cultural, en base a sus necesidades, en base a las demandas de la comunidad. Es por ello que también esta investigación desde el ámbito social busca responder y considerar las demandas de los padres de familia y en el cual se debe responder de manera inmediata, no a futuro, sino inmediata, porque hoy en día, y con este tema también de la pandemia, los niños están teniendo problemas en sus enseñanzas y aprendizajes, y también son los mismos docentes que no tienen este dominio, por ejemplo, tal vez no carecen de herramientas para brindar las enseñanzas y aprendizajes a los niños. Ahora, en base a lo que hablaba, ¿no? ¿Por qué también yo estoy hablando sobre la gestión escolar? Porque se ha hecho investigaciones más que nada sobre gestión escolar, pero desde un ámbito urbano, pero más no una gestión directiva desde un ámbito de la investigación EIB. Es por eso que en el Perú no encontré muchas investigaciones, es por eso que hay solamente dos autores, que uno es de Bogotá, Colombia, y el otro es de Apurímac. Por ejemplo, Merchant de 2018 nos habla que el director debe ser competente en lo administrativo y pedagógico para que garantice el éxito en la organización institucional. Para ello, indica que las políticas públicas no arrojan un perfil específico del director. Imagínense a comparación de acá del Perú, ¿no? Pero sí aportan lineamientos, funciones, requerimientos que aportan aspectos significativos e indispensables para categorizar al director. Ahora, en cuestión de acá del Perú, en Apurímac, Martínez realizó un doctorado. Él nos dice que la gestión escolar y el compromiso organizacional del nivel de educación primaria EIB, él ha hecho una investigación en una escuela EIB de primaria, aporta en el aprendizaje de los estudiantes, ya que existe, a ver, ya que existe una relación de diálogo entre la gestión escolar y el compromiso organizacional, pero en temas de gestión escolar, ninguna institución en este nivel ha logrado, Martínez dice, ninguna institución ha logrado en el nivel, porque no cuenta con condiciones necesarias y favorables para realizar una gestión educativa de calidad.
Eso es lo que pudo evidenciar Martínez, ¿no? Que hay deficiencias en cuanto a la gestión escolar de EIB. Ahora, ¿cuáles son mis objetivos generales de la investigación que estoy realizando? Primeramente es analizar las demandas de los padres de familia y las medidas de la política de gestión escolar. EIB que implementa el director para identificar, conocer, explicar y proponer acciones estratégicas que aportan en la eficiencia de la gestión directiva de la IE inicial en el distrito Turpo Andahuaylas. ¿Por qué analizar las demandas? ¿Por qué? Porque lamentablemente se podría decir que muchas políticas que parten del sistema educativo eh, son desde un ámbito más jerárquico, desde un ámbito de una imposición, ¿no? Que las políticas son planteadas de ellos, pero más no del pueblo, más no escuchando a los padres, más no escuchando a los líderes, qué es lo que quieren, cómo quieren ellos que sus niños sean formados, qué es lo que quieren los padres que sus niños aprendan, o también conocer qué es lo que sus niños quieren aprender, ¿no? Es por eso que considero que es muy importante analizar las demandas de los padres de familia, pese a que tal vez los padres de familia no tengan una formación académica, como es a diferencia de un contexto urbano donde sí contamos con padres que tienen esta formación académica, se podría decir. ¿Y cuáles son los objetivos los objetivos específicos de mi investigación? Primeramente, como ya les estoy indicando, pretendo identificar las demandas que expresan los padres de familia de la institución para la gestión directiva EIB del nivel inicial. También, como segundo punto, es conocer las demandas de los padres de familia e indagar en torno a las medidas de política de gestión escolar que implementa el director para una eficiente gestión directiva de la EIB del nivel del distrito de Turpo. Y también como parte 3, estoy considerando proponer acciones estratégicas que contribuyan en el perfil del director para una eficiente gestión directiva de la institución educativa EIB, considerando las versiones de los padres de familia de APAFA, líder comunal y docentes. ¿Por qué también hablo un poco sobre también de los padres de familia, ¿no? Lamentablemente, en esa institución donde yo pude evidenciar que a los padres de familia solamente se les reúne, se les hace partícipes solamente para, digamos, actividades académicas, digamos, que el docente plantea, pero más no para escuchar al padre qué es lo que quiere, ¿no? Cómo quieren, cómo desean ellos que sus niños sean formados. Sí. Y ahora, ¿cómo ay Dios. Ahora, ¿cómo estoy abordando mi investigación? Primeramente, como ya les he indicado, estas problemáticas y muchas problemáticas que estoy resaltando de esta institución EIB, ahora también pude ver que con este tema de la pandemia, también se aumenta más, ¿no? Se suma más, una brecha más en la educación de los niños que van a recibir en este contexto. Es por ello que también, por ejemplo, los docentes allá en la zona rural carecen de estrategias de dominio tal vez de las TICs, o no tienen dominio, no desconocen un poco de cómo implementar, cómo enseñar a los niños desde un ámbito tal vez de las TICs, ¿no? Ahora, también me puse a pensar, ¿no? El director de la escuela IB estará realizando una gestión intercultural bilingüe desde ahora, por ejemplo, desde esta pandemia, desde esta educación virtual. Si cuando era presencial había muchas deficiencias, no realizaba una gestión intercultural, ahora imagínense con este tema de la pandemia, con esta educación virtual. Me puse a plantear eso, una nueva pregunta más, y también me hacía la pregunta de si se estará considerando las demandas de los padres de familia para la enseñanza y aprendizaje de los niños. Otra pregunta más que me realizaba en base a mi investigación. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, Aprendo en Casa está viniendo considero yo, que viene desde una cultura, desde una cultura castellana, y en base a esa cultura se está promoviendo, se está brindando enseñanzas y aprendizajes a los niños, que los niños están recibiendo una formación tal vez de Aprendo en Casa, pero escuchando su radio de manera deficiente, ¿no? Y es por ello que yo
traté de comunicarme con la docente de la zona urbana, de la zona rural donde estoy haciendo mi investigación, y ella me comentaba un poco, ¿no? Que los papitos llegan a las 6 de la tarde, no responden las llamadas, la docente o los padres de familia no quieren ya que sus niños aprendan, y prácticamente también la docente, los padres no son escuchados también, ¿no? Se está viendo muchas deficiencias en cuanto a esto. Y de hecho también le llamé a la directora para mi investigación para que sea ella un ente, un agente para hacer las preguntas que voy a realizar a los papitos mediante las llamadas. Es por ello que estaba pensando ajustar mis instrumentos de recojo de información y así, chicos. Esta es mi investigación y espero que les haya servido. Gracias. Y esta es mi bibliografía. Muchas gracias, Doris, por la profunda explicación de la tesis y todas las problemáticas que estás abordando. Realmente es bien importante, ¿no? Hacer un correcto abordamiento de toda la temática EIB y más en regiones que tienen estas situaciones, ¿no? Como decías, que haya regiones donde tengamos un especialista para más de 2.200 instituciones educativas, la verdad que puede darnos muchas pistas de cómo puede ser la gestión de esas instituciones educativas, ¿no? Y las necesidades que tienen en esas regiones. Esperamos que pronto termines tu investigación y la publiques y podamos aprender, ¿no? De todo lo que estás investigando y también de toda la importancia que tiene el papel de los padres de familia y las demandas que realicen los mismos para lograr una mejor educación para sus hijas e hijos. Continuando con el evento del día de hoy, vamos a tener ahora la presentación de Joshua Raymond Dávila Salazar y su investigación Relación entre la dimensión emocional del enfoque de la neuroeducación y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de una escuela pública. Adelante, Joshua. Muchas gracias, Alder, y muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar allí. Ahorita voy a compartir mi pantalla. Y como he estado escuchando las ponencias tanto de Ana como de Doris, valorar mucho el aporte, ¿no? que vienen desarrollando, y justamente por ahí también un poquito les voy a presentar un poco también las líneas de trabajo que he venido desarrollando, ¿no? Y no sé si se está viendo en la pantalla. Sí se ve. Y Joshua, se ve perfectamente. Muchas gracias. Entonces, saludarlos nuevamente y bueno, vamos al tema. La relación entre la dimensión emocional de la neuroeducación y el aprendizaje del inglés. Creo que muchos el término de neuroeducación ya lo vamos cada día más conociendo, y es por eso que por ahí nace un poquito la curiosidad por el tema y también un poco lo que voy a mencionar en breve, que es cómo esto va influyendo, ¿no? Va influyendo de una manera muy importante en nuestro día a día en el quehacer docente, ¿no? Por eso, en esta parte quisiera hacer mención de la investigación en la acción, también un poquito retomando el tema que nos suscita el día de hoy, ¿no? Y justamente creo que uno de los puntos más importantes es cómo nace un poco esta investigación, ¿no? Y uno de mis profesores, aquí está en la foto, ¿no? Steven Hallex de la Facultad de Educación y en este caso del Centro de Idiomas de nuestra universidad, nos ha brindado un gran ejemplo, ¿no? Por eso lo puse acá y ponía un poco acá lo que dice la torre, ¿no? La investigación en acción es vista como una indagación práctica realizada por el profesorado de forma colaborativa con la finalidad de mejorar su práctica educativa a través de los ciclos de acción y reflexión, ¿no? Y justamente con muchos de mis docentes en la escuela de educación he podido ir alimentando esta curiosidad por la neuroeducación, por investigar las emociones, digamos, el funcionamiento del aprendizaje, no solamente desde una perspectiva didáctica, sino también desde una perspectiva ligada al desarrollo humano, tanto a nivel científico, digamos, de las ciencias naturales, pero también sobre todo de las ciencias humanas, ¿no? Y es un poquito por eso que traía a colación la imagen de un docente de nuestro centro de idiomas. Asimismo, quería un poquito también compartir esta definición de Evans, un poco de la universidad, que también nos ha permitido aprender muchas cosas en torno a estos temas.
Y según Evans, se concibe como un método de investigación cuyo propósito se dirige a que el docente reflexione su práctica educativa, ¿no? Y muchas veces nosotros como estudiantes creo que hemos percibido que quisiéramos una escuela que se parezca más a la Ruiz o más a cualquier universidad, ¿no? Una escuela donde se pueda compartir, debatir y donde se pueda de alguna u otra manera desarrollar no solamente los conocimientos tal y como están, sino también que se puedan interpretar y sobre todo reconocer como importantes, ¿no? Entonces, por eso iba acá un poco la colación de, de la universidad, ¿no? Y de esta investigación en acción que es muy importante para nuestro desarrollo también profesional. Un poco por eso traigo también a la memoria un poco los cursos que han ido marcando esta investigación, ¿no? La lengua 1 y 2, la memoria de humanidades también, que me permitió investigar sobre la educación, en este caso en inglés en nuestro país, redacción avanzada, metodología de la investigación, y ahora los seminarios de tesis 1 y 2 que nos permiten afianzar a través de artículos, a través del plan de tesis, pero también la otra línea de formación de nuestra universidad, ¿no? Que son los 4 niveles de inglés, la fonética y fonología, la semántica, la morfosintaxis, la cultura y literatura anglosajona y también las TICs aplicadas al inglés. Entonces, la suma de esto creo que me ha permitido a mí poder desarrollar el tema que voy a presentar a continuación. Y es por ello que también, ya para ir cerrando un poco de esto, la investigación-acción desde la práctica educativa, quería también dar esa perspectiva, ¿no? Que el docente investigador asume esta práctica educativa como una actividad que exige hacerse preguntas constantemente, ¿no? Muchas veces buscamos respuestas, pero más que buscar respuestas, creo que es encontrar los verdaderos problemas que podemos afrontar en la escuela y a partir de ahí hacernos preguntas y reflexionar constantemente sobre lo que vamos desarrollando en nuestro estudio, pero también en nuestras prácticas educativas. Y ahora sí, entrando de lleno al tema, les propongo esta imagen, ¿no? De la escuela del siglo XIX, que no creo que sea muy distinta a la de hoy, salvo por la pandemia que nos ha hecho cambiar nuestras maneras de ver la educación y también recordar que no solamente la escuela educa, sino también la sociedad. Entonces, a partir de eso un poco, quería mostrarles esta imagen, ¿no? Que de repente parece mentira, pero es hace más de 2 siglos, ¿no? Y ahora una del siglo XX, ¿no? Una de nuestros referentes en teoría educativa, María Montessori, renovando un poco la educación a través de las escuelas, ¿no? De la escuela primaria en este caso, de la primera infancia, también de sus aportes, ¿no? De lo lúdico y de crear que el niño sea el centro de la educación, ¿no? Y entonces me pareció también significativo mostrar un poco una fotografía que desarrolle el siglo XX también en educación, y ahora también en este proceso, ¿no? De ir descubriendo y de ir desarrollando la educación, nos encontramos en un siglo XXI con una escuela que no ha cambiado mucho tal vez en la forma, pero que mantiene tal vez algunas cosas, como le he mencionado, pero que también de alguna u otra manera nos enrumba en un nuevo desafío a través de Aprendo en Casa, ¿no? Si bien parece que me estoy yendo un poco del tema, de alguna u otra manera va a ayudar bastante a poder contextualizar por qué estoy buscando estos temas de neuroeducación, de emociones, y por qué hacen tanta falta en un contexto como el peruano, ¿no? Eh, y justamente acá viene un poco el flujo de la investigación, ¿no? La dimensión emocional, las emociones dentro de la educación, algo que muchas veces los docentes valoramos, pero que sin embargo es difícil por la excesiva de repente carga cognitiva que emplea un poco nuestra formación también y la misma práctica educativa. Y la neuroeducación como una posibilidad, un enfoque que es interdisciplinario, ¿no? El lunes veíamos en la Semana de Educación la interdisciplinaridad como algo fundamental para aprender y para aprender no solamente de lo que leemos, sino de lo que hacemos y el aprendizaje del inglés como parte de mi especialidad en este caso, pero que podía abarcarse a la lengua y literatura, a las ciencias sociales, a la matemática, a la ciencia y ambiente y, cómo no, a inicial y primaria, que es donde más se ha desarrollado el tema neuroeducativo. Un poco la matriz les muestro acá, no voy de frente a las preguntas porque quizás quería compartir con ustedes un poco la amplitud de los temas para tratar de que de repente por ahí alguien más se anime a buscar estos temas y qué sé yo, ¿no? Estudiantes, compañeros míos de tercer año, de cuarto año, que recién están iniciando, por ahí se animen a buscar más sobre neuroeducación. Entonces la matriz tiene un poquito esto, ¿no? La dimensión emocional, que tiene que ver con plantear algunos autores en relación a
cómo las emociones de alguna manera influyen significativamente en el aprendizaje, ¿no? Esta manera de llegar al estudiante con sensibilidad y no de una manera muy, digamos, con habilidades blandas, ¿no? Y no de una manera muy conductista, como algunos ya conocemos. La neuroeducación también, realizar un recorrido sobre el concepto de neuroeducación, cómo este concepto puede ser tal vez mal interpretado en algunos aspectos y cómo también puede caer fácilmente en manipulaciones de algún tipo, porque a veces justamente la investigación nos va dando pistas, ¿no? Por dónde caminar, por dónde ir viendo este concepto, por dónde no convertir todo en neuro, pero sí, digamos, recoger sus grandes aportes, ¿no? Pero también sabiendo que hay otras maneras también de reflexionar y cómo apoyar esta neuroeducación, ¿no? Y también el aprendizaje del inglés, que en el Perú ha tenido muchos hitos, ¿no? Uno de los más importantes, ya lo veremos a continuación, es la política de inglés que ha desarrollado el Perú en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Entonces es muy importante por ahí desarrollar el tema y por ahí les voy brindando algunas luces para que lo puedan ir viendo. Entonces voy a ir desarrollando un poquito las dimensiones. La dimensión emocional tiene que ver un poco con las funciones en el aprendizaje, ¿no? Y la función adaptativa, la motivacional es fundamental a lo largo de las sesiones de clase, la comunicativa para saber llegar al estudiante, pero también a la comunidad educativa, pero también no solamente entre estudiante y docente, sino entre los mismos docentes, ¿no? Que constituyen la comunidad también. Los componentes que tienen que ver con lo fisiológico, y esto es lo que une un poco a esta dimensión emocional con la neuroeducación, que es no solamente ver eh, la respuesta, sino también todo el funcionamiento del sistema nervioso, el funcionamiento del cerebro, los neurotransmisores, la parte biológica que influye demasiado, ¿no? En este tema, pero también lo cognitivo y lo conductual, ¿no? Cómo los conocimientos van influyendo también y cómo las conductas son muy importantes en el aprendizaje, ¿no? Muchas veces sufrimos con los estudiantes cuando se aburren o cuando no tienen de repente motivación o ganas para, ¿no? Entonces, las conductas son sumamente importantes. Y la clasificación, ¿no? Hay muchos autores que por allí, entre lo que he visto y en lo que he investigado un poco, lo divide más que todo en innatas, que son parte de la carga genética, un poco de lo que recibimos por herencia, pero sobre todo socioculturales, ¿no? Que se van construyendo, que se van desarrollando a lo largo de la vida, y justamente por eso los autores son importantes, porque influyen en este manejo de emociones, en la inteligencia emocional, en la competencia emocional, que es fundamental. Y un poquito para ejemplificar, acá ponía algunas fotos de la Ruiz, a ver si nos entramos en las emociones y por ahí recordamos con nostalgia nuestras aulas de clase. Y a finales del siglo pasado, ya un autor llamado Hargreaves, en 1998, reclamaba a quienes eran responsables de gestionar reformas educativas su ignorancia y subestimación a la dimensión emocional, ¿no? Por ahí surge una de estas líneas de investigar las emociones en la escuela, ¿no? Asimismo, la problemática de la educación centrada en aspectos cognitivos y de competencias relacionadas con el hacer, ¿no? En un escenario de mercado, conduce al descuido de habilidades del ser y el convivir y de las emociones como un objetivo fundamental de la educación. Esto lo expone Vizquerra, ¿no? Y es como las emociones se han dejado de lado muchas veces y son sino uno de los ingredientes más importantes a la hora de sazonar la educación. No sé si esta metáfora ayuda, pero sí es uno de los ingredientes más importantes, la emoción, ¿no? En este caso, sentir al profesor cercano, a los compañeros también cerca. Ahora con la educación a distancia ha cambiado, pero sin embargo también a través de la pantalla no solamente se transmiten conocimientos, sino también actitudes y emociones en gran medida. Y ahora, viendo un poco el segundo componente, el segunda dimensión, es la neuroeducación en sí, ¿no? Este enfoque que renueva un poco los esfuerzos por la interdisciplinaridad que ya había comentado y que tiene que ver con las neurociencias, con este avance significativo de la década de los 90, donde las imágenes por computador y las imágenes también del cerebro apoyan mucho al avance de esta ciencia. La educación en sí, que necesita mejorarse constantemente, que es una ciencia perfectible, que siempre está buscando mejoras, y la psicología, que siempre nos apoya. Muchos de los cursos que llevamos en educación son de psicología, ¿no? Y por algo, ¿no? Porque estudiamos al ser humano y creo que el ser humano es lo más complejo que hay, así que es necesario seguir trabajando de manera interdisciplinaria, como ya lo he dicho ya varias veces, las reflexiones críticas de este enfoque, porque muchas veces se basa solamente en la fisiología, en el funcionamiento del cerebro, pero también tenemos que tener mucho cuidado
para poder tener una amplitud más holística, para entender al ser humano como algo complejo y en el que no solamente actúa el órgano del cerebro, sino también otros órganos y, como no, nuestra psique, nuestras también interpretaciones de la realidad y muchos otros componentes, ¿no? Y entonces también entran las características del enfoque de la neuroeducación, que tienen límites y retos, ¿no? Muchas veces se dan los aportes, pero también tenemos que ver los límites y los retos de esta nueva propuesta. Entonces, un poquito para ir definiendo la neuroeducación de manera muy rápida, porque no hay mucho tiempo, pero creo que es significativo ver cómo se va trabajando entre psicología, pedagogía y neurociencia, y cómo este campo es el que más o menos tiene una síntesis de los tres y justamente apoya un poco este campo a la educación de manera muy importante, ¿no? Acá unos hitos importantes: en el 99, la OCDE publica su primera, digamos, investigación sobre la neurociencia y la educación, y es algo que impulsa este nuevo milenio, este nuevo siglo, con la creación de diversos institutos. Por ejemplo, el Mind, Brain and Education en el Harvard School, en Harvard, también en la National Neuroscience Facility, también de la India Group. También tenemos el Mind, Brain and Behavior Forum de la Universidad de Melbourne, y también se crea la unidad de neuroimagen cognitiva, ¿no? Y otras, como por ejemplo en Oxford también hay otro centro de neuroeducación. En el 2002 también la OCDE vuelve a publicar ya con todos estos institutos abiertos, estos centros de ciencia abiertos, vuelve a publicar y vuelve a desarrollar este tema. Y se crea ya institutos, por ejemplo, en Japón, también en ciudades también de Alemania. Y en el 2004-2005 se sigue desarrollando este tema a mayor profundidad. Hay más propuestas, hasta los doctorados internacionales en neurociencia. Y en el 2007-2010 también hay otros sitios de la OCDE donde se va renovando estos esfuerzos. Y finalmente en el 2010 y el 2012, en una ciudad llamada Lima, que la conocemos bien, se realiza la celebración del primer Congreso Mundial de Neuroeducación desarrollado por Cerebrum, y también en el 2012. Entonces creo que la ciudad, nuestra ciudad, acogió eso, y creo que por allí también es una mirada muy importante como nuestro país también ha desarrollado un poquito la neuroeducación y ha sido parte de este proceso, ¿no? Entonces creo que es fundamental darnos cuenta que la neuroeducación tiene que ser un poquito más trabajada. Un poquito las bases teóricas de este enfoque: encontré libros de Caicedo, de Ortiz Ocaña, por ejemplo, que son teóricos reflexivos sobre este tema, que lo ven desde una parte más de ciencia humana. Y por otro lado también Francisco Mora, que es un poquito más conocido también por sus publicaciones, ¿no? Él es un médico de España, ¿no? Y entonces tiene también publicaciones de neuroeducación y relacionados a la lectura. También tenemos la neuroeducación. Aquí quise cambiar el título del mito a logos, porque generalmente se hace un mito de la neuroeducación, pero creo que si lo vemos en la práctica del aula puede ayudar muchísimo, ¿no? Cómo aprende el cerebro, de David Sousa. También tenemos el libro de Guillén, de Neuroeducación en el aula, y otros libros como el de Limongelli, que es de Integrando la Neuroeducación al Aula, y por ejemplo David Bueno también, con otro libro de Neuroeducación para Educadores, que son bases teóricas. De ahí los libros son muy interesantes porque nos dan no solamente la parte de ciencia dura de la neuroeducación, sino también de una ciencia más abierta al aula, ¿no? Y eso es lo más importante, creo, que he rescatado. Y los retos de este enfoque, un poco que estoy investigando también, es un poco el neuroeducador, ¿no? Esta faceta más horizontal, no tan vertical como antes la teníamos, y en donde el estudiante y el docente van construyendo juntos, y no el profesor no simplemente va con todo ya hecho, con todo planificado y con el sílabus terminado, sino que se abre un poquito más a los estudiantes y ellos también cooperan en su desarrollo. Y un poquito más en esto, ya hablando de la última dimensión, que es el aprendizaje del inglés en el Perú. Un poco compartir, ¿no? Me basé un poco más en las competencias, que ya veremos en la siguiente diapositiva por qué, que tiene que ver con la expresión y comprensión oral, la comprensión de textos y la producción de textos, y esto desarrollando un poco las habilidades del inglés, ¿no? Las skills, que son hablar, ¿no? Speaking, listening, reading and writing, ¿no? Que son un poco las habilidades que tenemos que ir desarrollando como docentes. Y un poco por eso Joshua, ya estás fuera de tiempo. Genial. Tienes que ir Termino un terminando minuto. ya. Sí, Ya, genial. perfecto.
Entonces, en el aprendizaje del inglés me situé en estos 4 libros, por un poco la política, el currículo, el proyecto educativo que recién se ha publicado y el marco del desempeño docente, ¿no? Y para ir terminando un poco las técnicas de investigación que han sido un poco más cambiantes por el tema de la base de datos, de la entrevista, de los focus group, entre otros, que van a ser virtuales, y animarlos, ¿no? Los aportes más que todo son redescubrir estos temas tan importantes que se han desarrollado en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, pero que son muy, muy fundamentales para nosotros también desde nuestro país, que podamos desarrollarlos y seguir aprendiendo, ¿no? También los aportes de esta investigación en nuestra casa de estudios pueden desarrollar de alguna u otra manera que el inglés no solamente se basa en lo cognitivo, sino también en lo emocional. Y finalmente, para terminar, creo que la pregunta que es transversal a todo esto es por qué la enseñanza del inglés necesita tomar en cuenta el funcionamiento del cerebro, ¿no? Y yo quiero agradecer un poco que toda esta semana de educación nos haya permitido conversar, ¿no? Conversar y ver cómo la investigación desde el Estado, del Ministerio y de toda la parte también desde los centros de estudio, de las universidades, puede ser muy importante, ¿no? Y la neuroeducación puede calzar muy bien dentro de la parte didáctica, del currículo, de la evaluación, de la escuela, de la legislación y hasta de las políticas, ¿no? Tenemos también la Cátedra UNESCO en la Ruiz, el Observatorio de la Educación Peruana y muchos hitos más, ¿no? Y simplemente para terminar, agradecerles por la posibilidad y espero que por allí les sirva de algo un poquito la exposición. Gracias y estaremos en comunicación. Muchas gracias, Joshua, por tu participación. Ya estoy tomando nota de muchas de las cosas que estás diciendo. Me parece muy pertinente la investigación que estás haciendo. Y rescato una de las cosas que has dicho, ¿no? La importancia de la emoción en la educación, y también tenemos que tener en cuenta precisamente el papel que juega el cerebro en todo esto, ¿no? No solamente en el aprendizaje del inglés, sino en el manejo de las emociones en el ámbito educativo y más en la época en la que nos encontramos ahora de incertidumbre y de lejanía, ¿no? Muy bien, Joshua. Esperamos también en el observatorio con ansias que nos brindes un artículo al respecto para poder ir difundiendo, ¿no? También la labor investigativa que se hace en la universidad. Y al igual que a Joshua, invito como coordinador del Observatorio de la Educación Peruana de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, invito a todos los estudiantes, a todas las estudiantes a participar con nosotros, no solamente leyéndonos y compartiendo los posts, sino escribiendo artículos que estaremos encantados de publicar y de difundir en nuestras redes sociales. Ahora, antes de dar paso a la siguiente investigadora en acción, que es Astrid Milagros, voy a dar paso primero a Gloria Olaya, que nos va a hablar del proyecto de La Ruiz Educa. Adelante, Gloria. Buenas tardes con todos. Les voy a compartir pantalla. Un segundín. ¿Me confirman si se puede ver? ¿Se logra observar? Se ve. Adelante, Gloria. Ya, bueno, buenas tardes con todos y todas. Yo soy Gloria María Olaya Costa, estudiante de la carrera de Educación Inicial. Actualmente estoy en 10º ciclo y en esta oportunidad me gustaría compartirles sobre este proyecto que se está llevando a cabo desde las redes sociales de la Escuela de Educación, el cual se llama La Ruiz Educa. La Ruiz Educa es una estrategia que busca ser un apoyo para docentes, padres y estudiantes. Partimos de la idea de que el niño y el adolescente son seres integrales y por ello buscamos poder aportar a este desarrollo. Es así que La Ruiz Educa nació, mejor dicho, se publicó un 5 de octubre del presente año, gracias a la iniciativa de jóvenes estudiantes del último año de carrera. El 95% de estudiantes que estamos inmersos en este proyecto somos de beca vocación de maestro, beca 18 y beca EIB. Y también hay personas que estudian, mejor dicho, educación por vocación. Es así que nuestros objetivos como proyecto abarcan 3 grandes puntos. El primero es producir material educativo, audiovisual, que como les comentaba pueda servir a docentes, padres y estudiantes. Sabemos que con todo lo del desencadenamiento del COVID y la pandemia, muchos de los estudiantes se han visto afectados. Y nosotros, desde esta vocación, desde este compromiso para con la universidad como con la educación del país, quisimos aportar
con esta estrategia, con estos videos. El segundo aspecto es promover las redes sociales de la Escuela de Educación y también a sus estudiantes. Estamos en una universidad que busca un perfil de egresado que sea crítico, que sea reflexivo, que esté comprometido con su sociedad. ¿Y por qué no dar la vitrina, dar la pantalla de que la gente realmente se pueda enterar de la calidad de estudiantes que tenemos, que somos y de la formación que recibimos en la universidad? Y el tercer aspecto es fomentar el desarrollo de habilidades en las TIC, liderazgo, resolución de problemas en estudiantes. El currículo nacional a través de la competencia 28 nos dice que se debe promover que los estudiantes puedan desenvolverse en entornos virtuales, pero no solamente los estudiantes, sino también los maestros, y nosotros como maestros a puertas casi de egresar, debemos manejar ello. También el tema del liderazgo. Como mencionaban en las ponencias anteriores, se necesita que el docente sea un líder, que sea un gestor, y qué mejor que tener el espacio para poder ir formándonos en esas competencias, y una vez que terminemos y salgamos a las aulas, ser los maestros que nuestros estudiantes necesitan, pero viéndolo de manera más holística, ser los maestros que el Perú necesita. Un maestro como gestor tiene que ser capaz de aprender a resolver problemas, y qué mejor que poderlos hacer desde ahora que estamos en la universidad. Nuestro proyecto, como les comentaba, inicialmente se ha iniciado con chicos de 10º ciclo. Somos un equipo de más de 30 personas, entre los que estamos en la coordinación general, entre los que producimos videos, y nuestros compañeros de los 2 primeros años de carrera, que son los que nos ayudan a difundir estos videos a través de las redes sociales, para que así más personas puedan acceder a ellos y se puedan cubrir estas necesidades que estamos teniendo como sociedad. Para ello, lo que se estaba buscando la forma de beneficiar a los estudiantes eran con 3 créditos extracurriculares, los cuales se otorgaban por participar a lo largo de todo un semestre, una constancia y una carta de agradecimiento. Y bueno, aquí les quiero presentar, aparte del equipo. Todo este proyecto no se hubiese podido llevar a cabo si no hubiésemos tenido el liderazgo de nuestro director de carrera, que fue el que puso las expectativas altas en cada uno de nosotros y nos dio la oportunidad y la confianza de poder realizar y llevar a cabo este proyecto. Este proyecto no solamente abarca la red social de YouTube, sino también de Instagram. Publicamos videos todos los días para todas las especialidades y todos los niveles, desde inicial IB, primaria IB, y las 4 especialidades que se están ofreciendo en educación secundaria. Estos videos pasan por 3 filtros. El primer filtro es el de la planificación. Sabemos que todo buen docente debe ser capaz de saber planificar. Entonces, estos videos se planifican y luego pasan por la revisión de nuestro director de carrera. Seguido de ello, una vez aceptados los videos, se pasa al tema de producción. Lo que se busca es que para contribuir en educación tenemos que sacar material que realmente sea de calidad. Entonces, una vez que los videos ya están listos, pasan por el juicio de expertos y ya pasan a publicarse. Sin embargo, como les mencionaba, si bien esta iniciativa ha nacido con los chicos de 10º ciclo, la invitación está abierta para todos las personas que estén apasionadas por la educación, que quieran producir videos de índole educativa, tanto estudiantes de la escuela como profesores como egresados. En caso de que alguno de ustedes se encuentre motivado en ser parte de este lindo proyecto, nos puede escribir a este correo que ven a continuación, que es carrera.educacion@uar, y una persona del equipo de coordinación con muchísimo gusto le explicará. Lo que queremos es dotarnos de contenido que pueda realmente servir y que pueda contribuir a la educación y difundir también a la escuela de la universidad. Y ahora, para comentarles algunos de los avances. En el canal de YouTube actualmente tenemos 3 semanas publicando videos. Hay 20 videos ya publicados. De estos videos, las vistas más o menos oscilan entre 256 a 1000 vistas a la semana de publicado. Respecto a nuestro Instagram, nos pueden seguir, los invito a hacerlo. Nos pueden encontrar como @laruizeduca_.
Tenemos ya 18 videos publicados. Estos tienen una duración variable que va desde los 15 segundos hasta los 5 minutos. Todos dan un mensaje educativo y todos de alguna manera ayudan a las personas que los puedan ver. En vistas tenemos aproximadamente 4.000 vistas y 257 seguidores. Las estadísticas más o menos de los videos nos han arrojado que el público que nos está viendo va desde los 17 años hasta los 44 años de edad. Entonces, si ustedes se animan a sacar un video, por favor, háganoslo llegar, que con gusto se va a publicar. Y ahora sí quería invitarlos a suscribirse. Para ello, en el chat les voy a mandar el link. Solamente basta darle un clic. Les voy a mostrar cómo pueden hacerlo. Pues, dejé de compartir, lo siento. Haciendo clic en ese link, ustedes van a estar directamente en el canal de YouTube. Solamente tienen que darle clic en suscribirse y ya van a poder acceder a cada uno de los videos que se están produciendo. Y bueno, solamente quería compartirles ello y terminar con una frase que es que la educación no puede parar. Y como docentes, mejor dicho, casi docentes, estamos retados a hacer ello y dar lo mejor de nosotros para poder sacar adelante nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria, por la exposición y la presentación de la Ruiz Educa. Invitarles, como dice, a seguirles en las redes sociales, en Instagram. Quiero felicitar también personalmente a Gloria, pues hoy se está publicando su primer artículo en el Observatorio de la Educación Peruana. Felicidades, Gloria, y espero también que lo disfruten y lo puedan estar leyendo en los próximos días. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces vamos a continuar ya el evento de investigadores en acción. Y vamos a dar paso ahora a Astrid Milagros Dongo y su investigación, la enseñanza de la escritura desde el área de comunicación como herramienta para la apropiación significativa del conocimiento en estudiantes del sexto ciclo, primero y segundo de secundaria, de una institución educativa pública de Lima. Adelante, Astrid. Muchas gracias, Ander. Buenas noches a todos. Permítanme compartir pantalla. ¿Sí? ¿Se puede ver? Sí, Astrid, se ve perfectamente. Muchas gracias. Aprovecho en saludar a todos los presentes y felicitar por la iniciativa de este conversatorio. Bueno, yo soy Astrid Milagros Dongo Mejía. Soy estudiante de la carrera de Educación con especialidad en Lengua y Literatura. Me hallo actualmente investigando acerca de la escritura. El título de mi investigación es larguísimo, así que me limité a colocar únicamente las dimensiones de mi investigación en esta lámina. Escribir para aprender significativamente. Bueno, ¿qué me motivó a investigar sobre este tema? Yo tuve la experiencia de estudiar un semestre académico en Chile y en un curso sobre didáctica de la escritura conocí una perspectiva distinta acerca de esta. Me pregunté cómo se estaba llevando a cabo la enseñanza y la evaluación de la escritura en el Perú, porque la conocía como muy prescriptiva. Entonces di con unos resultados publicados por el Ministerio de Educación, que hoy establezco como mi problema de investigación. Es sobre la evaluación muestral del año 2018. Sometieron a prueba a estudiantes que estaban culminando el ciclo sexto, o sea, que están en segundo de secundaria. O sea, se evaluaron los desempeños de la competencia de escritura según el Currículo Nacional de la Educación Básica. Y los resultados fueron los que verán ahora. El 23,8% de estos estudiantes se hallaba en inicio, el grueso de ellos, un 56%, en proceso, mientras que el 20,2% se hallaba en el nivel satisfactorio. Me hice muchas preguntas como, ¿cómo escriben los estudiantes? ¿Qué haré yo a elaborar para que mis estudiantes, o al menos la mayoría, se encuentren en el nivel satisfactorio? Y entre tantas divagaciones y cuestiones, planteé esta pregunta de investigación. ¿Cómo ayuda la enseñanza de la escritura a los estudiantes del ciclo 6 de una escuela pública de Lima a aprender significativamente? ¿Cómo empecé? Ahora les contaré cuál es esa perspectiva de la escritura que me llamó la atención y me sirve hoy en día como marco teórico. Pues todo empieza
en los años 70 con el movimiento Writing to Learn, traducido como escribir para aprender, es aún vigente. Este movimiento postula que se aprende escribiendo, que es posible apropiarse del conocimiento, no solo lingüísticos, digamos, los normativos tales como la ortografía, sintaxis, semántica, sino también podemos apropiarnos de conocimientos disciplinares. Hablemos de matemática, historia, ciencias naturales, entre otros. Entonces se valora el proceso de la escritura antes que el producto en sí. De este movimiento surgen dos autores llamados Carl Beriter y Marlene Scarnamalia. Ellos publican un artículo que adopta un discurso distinto sobre la escritura. Es una concepción que se inscribe en el campo de la psicología, porque incluyen a los procesos cognitivos en el estudio de la escritura. Y ellos responden a la pregunta, ¿cómo se introduce el conocimiento en el proceso de composición escrita y qué le sucede a ese conocimiento en el trayecto? Es decir, ¿cómo operan los escritores al nivel mental cuando están trabajando mecánicamente? En su investigación, los autores señalan que hay dos tipos de escritores, los novatos o inmaduros y los maduros o expertos. Por eso su teoría postula que, por un lado, los novatos dicen el conocimiento. Por ejemplo, si se plantea una actividad a los escritores novatos, cual disparador de ideas, los escritores acuden a la memoria para evocar y volcar toda la información que tienen acerca de un tema, digamos COVID. Entonces tienen el contenido del COVID, la información sobre el COVID, y también tienen información sobre un género textual que les es requerido, digamos un ensayo. Entonces, el ensayo más el COVID van a empezar a generar una suerte de trabajo mecánico y automático con tendencia a la coherencia en los escritores, y ellos van a volcar las ideas en el papel. Y como verán, el conocimiento está casi intacto, va de la mente hacia el papel. Lo hacen sin un plan o un objetivo específico. Es una suerte de escribir todo lo que hay en la mente hasta agotar las ideas. Por otro lado, los escritores expertos transforman el conocimiento. Aquí hay dos espacios problema, o sea, si son problemas porque tienen que ser resueltos. El espacio de contenido, donde está toda la información acerca de muchos temas, volvamos al mismo ejemplo, COVID, salud, y el espacio retórico con información que contiene conocimientos acerca de géneros textuales, por ejemplo. Digamos, lo mismo que el ejemplo anterior, el ensayo. Un artículo también puede ser. Entonces, estos dos espacios interactúan de manera dialógica. Por eso se le llama dialéctica del conocimiento y no se trata de Marx o de Hegel, sino que en estos espacios se relacionan y se organiza el escritor. Él se ve con el deber de organizarse, proponerse objetivos o subobjetivos para cumplir con su propósito. Estos problemas tendrán que ser resueltos. Consiste en un avanzar y retroceder. Volver al origen, seguir transformando, reconfigurar el conocimiento. Aquí el conocimiento ha sufrido variaciones y se ha producido, por lo tanto, un aprendizaje. De ahí que se dice que el conocimiento ha sido transformado. Les quiero compartir ahora una cita de los autores. Es la siguiente. Dicen que los escritores expertos expresan que una pieza adquiere autonomía hasta el punto que este texto, o la pieza, influye sobre el pensamiento del escritor. Todo esto termina por contribuir a lo que hoy conocemos como los procesos didácticos de la escritura. Sabemos que está en la planificación, la textualización y finalmente la revisión. Estos autores, que son los autores básicos y principales de mi investigación, nos invitan a adoptar el modelo de transformar el conocimiento para que la práctica educativa mejore. A ello le añado el valor de hacer de esta experiencia significativa, o sea, de anclar tales aprendizajes con conocimientos previos para sostenerse en el tiempo. ¿Cuál es la importancia de mi investigación? La escritura, dice Casani, es un instrumento epistemológico de aprendizaje. O sea, la escritura, aparte de ser un medio para aprender, es una forma de aprender. Además, sostiene los desempeños descritos en el Currículo Nacional de la Educación Básica, porque eleva el nivel del pensamiento desde lo más básico a lo superior. Asimismo, la escritura beneficiará a los estudiantes en tanto que puedan apropiarse significativamente de un conocimiento disciplinar. Ayuda a dominar las literacidades de otras áreas, no solamente la de comunicación.
y a relacionarse con los géneros discursivos, es decir, trasciende el área de comunicación, y considerar estos procesos y modos de escritura nos ayudará a modificar nuestras intervenciones pedagógicas, asumir la escritura como una herramienta significativa para aprender. Hablemos de ciencias, matemática, historia, cualquier área. En cualquiera es aplicable. ¿Cuál es la metodología que estoy aplicando? Pues mi investigación es de tipo cualitativa y de niveles exploratorio y descriptivo, porque no he encontrado una investigación similar aquí en el Perú. Para sus fines me he propuesto aplicar los instrumentos cuestionario de conocimientos y guías de entrevista, para recabar sobre creencias, percepciones sobre la escritura y experiencias particulares sobre la enseñanza, como el aprendizaje de la escritura. Debido al escenario de la pandemia, esto se enmarca en la virtualidad. Bueno, con esto culmino y los invito a indagar sobre la escritura, sobre las perspectivas y creencias que hay sobre ella para tomar mejores decisiones en nuestra práctica pedagógica. Aquí ha finalizado mi participación. Estas son mis referencias bibliográficas y muchas gracias por dedicarme su tiempo. Gracias, Ana. Gracias, Astrid, por la presentación de esta interesante investigación, que he tenido el gusto también y el honor de ser uno de los lectores, ¿no?, que ha podido leerla y hacer la aprobación antes de que llegara a esta etapa en la que se encuentra actualmente. Les recuerdo a todas y a todos y a todas las personas que nos están siguiendo que pueden hacer las preguntas a través de los chats de Facebook y de Zoom para que las pongamos luego en común con todas las investigadoras e investigadores que están participando el día de hoy. Nuestra última ponente del día de hoy es Adriana Mejía, con su investigación La escritura creativa como herramienta para desarrollar las competencias comunicativas de lectoescritura en estudiantes del 4º grado de secundaria en un colegio metropolitano de mujeres en Lima. Entonces, quiero darle la bienvenida a Adriana. Adelante. Hola, hola a todos. Como ya dijo Ander, yo soy Adriana Lenina Mejía Larco y bueno, voy a compartir pantalla. Perfecto. Entonces, como él ya mencionó, mi tema se centra en el uso de la escritura creativa como una herramienta para desarrollar estas competencias comunicativas de lectoescritura en secundaria. Entonces, disculpen, problemas técnicos. Y ahora sí. Entonces, en primer lugar, escritura creativa, competencias de lectoescritura. ¿Qué es y cómo se come? En primer lugar, me parece importante decirles qué es lo que estamos entendiendo en el ámbito de la educación con la palabra competencia. Y es que es una habilidad para resolver problemas de la manera más ética y adecuada posible. Asimismo, se logra integrando conocimientos, capacidades, experiencias e incluso otras competencias. Entonces, el Minedu en el Currículum Nacional del 2016, en el área de comunicación, pone o nos presenta 3 competencias que supuestamente todo estudiante debe desarrollar en secundaria. Estas competencias se centran en la lectura, escritura y en la oralidad. Yo, para mi trabajo, me estoy centrando en las 2 primeras, o sea, en leo y escribo diversos tipos de texto en su lengua materna. ¿Qué pasa con estas competencias de lectoescritura? Están bien planteadas, están, el Minedu, tampoco quiero tirarle tierra o odio al Minedu por lo que ha hecho, porque realmente están bien presentadas, pero hay 2 cosas que sí no siento que no son mencionadas. Por un lado, con la relación de la competencia de la lectura, no se está tomando en cuenta el placer del lector o su nivel de comprensión. Entonces, ¿qué sucede? Entramos a secundaria y tenemos niños que se les presenta un plan lector, que por un lado pueden ser textos muy complejos, a los que ellos no están acostumbrados, o simplemente pueden ser de temas que no les importan. Asimismo, por el lado de la escritura,
se resalta bastante la copia o la transmisión de plantillas, de textos académicos o literarios. Y esto se ve sobre todo en el aprendo en casa, en las prácticas preprofesionales, de las que yo estoy haciendo. Que por ejemplo, no sé, estamos en una semana y toca el texto argumentativo. Entonces ya, está la ficha del aprendo en casa y te viene el esquema del texto argumentativo, las preguntas, su cuadrito, los pasos, ya parece una receta. No es necesariamente malo, a pesar de cómo se escuche mi voz, porque es importante que el estudiante aprenda este tipo de textos, porque los va a usar en el ámbito académico. Pero parece que nos estamos centrando tanto en cómo se deben redactar este tipo de textos que no estamos dejando un espacio para que el estudiante se motive por la escritura o la lectura. Y eso a la larga puede terminar con personas que no les guste leer y escribir, que lo vean como un trabajo pesado, como algo que no merece la pena. Por tal razón, yo digo que a mí me gustaría presentar la escritura creativa como una herramienta para desarrollar esta motivación y esta creatividad que le falta un poco a las competencias y al mismo tiempo llegar a desarrollar también estas mismas competencias de lectoescritura. La escritura creativa en el ámbito educativo, porque es cierto que se ha usado antes por escritores, es entendida como un conjunto de ejercicios de escritura que buscan crear un encuentro con la escritura que permite hablar sobre sentimientos, emociones, pensamientos, basados enteramente en la originalidad y en la creatividad, dejando un poco de lado las leyes y normas que usualmente encontramos en los textos académicos o en las escuelas. Y esta escritura creativa incluye técnicas como el fanfiction o la ficción de fans, los story circles o los círculos de historias, dialogues, los diálogos o el dream writing, o la escritura de sueño. Pero, ¿cómo es que yo llegué a este tema? ¿Cómo es que yo decidí que quiero hablar sobre escritura creativa en el desarrollo de las competencias de lectoescritura? Y es un poco mi experiencia con una de las técnicas de escritura creativa que es el fanfiction, el cual es entendido como una escritura dinámica, la cual reimagina otros personajes o historias que otras personas ya han escrito. O sea, puede ser una historia sobre la saga de Harry Potter o sobre un momento histórico, sobre la Revolución Francesa, cualquier cosa. Y la cosa es que yo he leído fanfiction desde el 2009, o sea, desde que tenía aproximadamente 11 años. Y y hasta ahora lo leo y es una experiencia que me encanta. Pero lo que yo no entendía cuando aún estaba en primero o segundo de secundaria, era de que cuando le decía a la gente que leía fanfiction, ya sea a profesores, a familiares o a otros amigos, no me presentaban con calidad o no me presentaban bien ese hecho. Me decían que debería leer algo de calidad o que iba a malograr mi redacción o que estaba perdiendo mi tiempo o que estaba malogrando mi capacidad crítica literaria. Y yo no lo entendía, porque porque toda mi vida me han dicho que debo de leer, que debo de escribir, que es muy importante para el futuro, pero les digo qué cosa estoy leyendo y ya no les gustaba, estaba haciendo todo mal. Entonces, podemos decir que todo este tema de tesis soy yo tratando de decir, ven, no he perdido mi tiempo leyendo fanfiction. Un poquito, pero se vuelve más profundo. Entonces, ¿cómo adapté estas ganas de vengarme de la sociedad porque no le gustaba que leyera fanfiction a mi tema? Primero, pasé de fanfiction a escritura creativa. Lo pasé por dos razones. La primera, porque la escritura creativa como tal
está mucho mejor adaptada en el ámbito educativo. Las definiciones están más centradas para promover a estudiantes en la escritura y en la lectura. Y además se han creado muchas más páginas dedicadas a estudiantes que quieren mejorar su escritura. Por ejemplo, como están en la imagen, writingexercise.uk o Storybird, que son páginas para desarrollar escritura creativa por medio de imágenes o por medio de palabras random que te pueden lanzar. Asimismo, el fanfiction como tal, para comenzar a escribir fanfiction, también caen en técnicas de escritura creativa. Le puedes pedir a personas que escriban una palabra random, entonces tú tienes que escribir una historia corta con esa palabra de tema principal, o hay personas que simplemente suben ideas sobre historias que otra persona puede escribir. Entonces, esta técnica de escritura creativa también utiliza otras técnicas de escritura creativa. Entonces sentí que escritura creativa era la mejor opción. Asimismo, con todas estas ideas, con todos estos malos comentarios que recibí gran parte de mi vida de por qué por qué leía fanfiction, me di cuenta de que hay como una necesidad o un rechazo hacia cualquier escritura que no sea académica. Y es que Jorge Pérez, en su libro de los castellanos del Perú, explica que en las escuelas no solo estamos enseñando la variedad estándar del castellano, que yo usualmente llamo como variedad académica, sino que además estamos enseñando esta variedad como si fuera el castellano correcto o el castellano adecuado. Entonces terminamos creando un rechazo o una leve discriminación hacia esas otras variedades que pueden ser encontradas en la literatura o escritura creativa. Entonces, ¿cómo es que esta coyuntura actual de la pandemia afectó mi tema o mi metodología en todo caso? Lo afectó en dos grandes aspectos. Primero, definitivamente me cambió la metodología. Ya no puedo hacer observaciones presenciales y ya no es tan sencillo ver la cara de los estudiantes, ni siquiera por las videollamadas de clases que se pueden hacer, o va a ser también más complicado crear estos espacios en donde ellos puedan trabajar en grupo o compartir sus ideas. Asimismo, esta situación me ha hecho darme cuenta de la brecha digital que existe en Lima, en Lima y en todo el Perú y un poco en todo el mundo. Ya no, en una realidad utópica, yo iría a mi salón de clases y si quisiera usar una computadora, simplemente iría con los estudiantes a la sala de cómputo. Ahora ya no es tan sencillo. Ahora tengo que darme cuenta si el estudiante siquiera tiene computadora en casa o si recibe las clases solamente por celular o si ni siquiera tiene internet y solamente recibe clases por la televisión o por la radio. Y para esto, o bueno, ante esto sale esta pregunta, ¿no? De ¿qué hago? ¿Me adapto o me rindo? Y la respuesta es un poco obvia, pues no, es rendirse. Es rendirse y llorar también. No, estoy mintiendo, obviamente. No se asusten. La idea es adaptarse. Acá nada es imposible, y menos si se trata de la tesis. Esta realidad me ha presentado nuevos retos, definitivamente, y no va a ser sencillo, pero no es imposible. Sí, lo que me invita a hacer es, en primer lugar, un cuestionario inicial para que yo entienda la realidad de mis estudiantes y de mi muestra de mi tesis. Si tengo muchísima suerte y todos tienen buena conexión a internet y tienen los medios, pues fantástico, se usan un montón de páginas, todo como yo quisiera.
Si en lugar me doy cuenta de que la mayoría solamente se conecta por medio de sus celulares, pues solamente me baso en técnicas de escritura creativa con imágenes o con videos. Si me doy cuenta de que la mayoría su internet es malo y punto, pues me baso en técnicas con papel y lápiz, que siempre hay un montón. Y si nada me sirve, entrevistas por internet o por llamada de celular, y todo se hace. Realmente, a pesar de que todo se parezca de locos o todo esté mal, siempre hay una manera de ver la luz. Y bueno, espero que les haya gustado. Esta es mi biografía. Y solamente que antes de irme, quiero decirles de que realmente, a pesar de que esta situación pueda ser bien complicada, siempre es necesario encontrar la manera de salir adelante, y sobre todo de que no tengan miedo de basarse en algo tan banal como lo que hacían cuando tenían 11 años para encontrar un tema motivador e interesante para su tesis. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra. No, muchísimas gracias a ti, Adriana, porque creo que ejemplificas perfectamente el cómo debemos buscar una investigación que nos motive, ¿no? Cómo tenemos que buscar dentro de nuestro propio background, de nuestra historia, de nuestra vida, para encontrar a alguien algo que podamos investigar. O sea, cuando investigamos en cualquier nivel, investiguemos en el pregrado, investiguemos en el posgrado, quien se quiera lanzar a hacer un doctorado, lo que vayamos a investigar nos tiene que motivar y nos tiene que gustar. Y muchísimas veces puede que vayamos a recibir hasta miradas de desaprobación, miradas de sorpresa. ¿Cómo estás escogiendo ese tema? ¿Cómo se te ocurre? No escuchen, busquen algo que les guste a ustedes y enseguida van a encontrar cómo encajarlo con su propia rama educativa, ¿no? En este caso con la educación. Y me parece un tema súper original, todo el tema del fanfiction. Me ha gustado mucho también cómo te has adaptado, ¿no? a la escritura creativa para escapar un poco de las posibles críticas que pudieran hacer. Y me parece especialmente importante esta segunda adaptación que has hecho, el me voy a casa a llorar o me quedo o me adapto. Siempre nos tenemos que adaptar, ¿no? Y hay que ir un poco, hay que fluir. En la investigación todo consiste en fluir. No hay fórmulas mágicas, no hay recetas mágicas, tampoco hay, a pesar de la cantidad de libros de texto que van a encontrar en la biblioteca sobre la investigación, nosotros, quienes investigamos, sobre todo sabemos que consiste en ir fluyendo, en ir adaptándonos, ¿no? Poco a poco. Entonces, muchísimas felicidades, Adriana, y felicitar a cada una y a cada uno de los 5 ponentes que hemos tenido hoy en día, porque creo que han sido unas ponencias súper interesantes que nos permiten a todas y a todos comprender un poco mejor en qué consiste la investigación, en qué situación está la investigación en nuestra querida Escuela de Educación, y espero que hayan conseguido varios y valiosos tips para ir orientando su investigación, ¿no? Tanto a nivel de motivación, a nivel de temática, inclusive a nivel de bibliografía. Ahora he estado recogiendo algunas de las preguntas que han ido haciendo en tanto el chat de Facebook como el chat de acá. Entonces les voy a ir planteando algunas para que vayan tomando nota. Les voy a hacer todas las preguntas ahora y de ahí, por favor, les pido que vayan tomando nota a cada una de las personas que está dirigida, ¿no? Para Ana le doy una pregunta de nuestra compañera Daisy que dice: como mencionas, a través de la danza se puede lograr el desarrollo integral de los niños y niñas. En tal sentido, me gustaría saber, ¿cómo es que se logra tal desarrollo? Para Doris tenemos una pregunta de Álvaro Carguancho que dice: con respecto a la importante labor docente bilingüe, ¿cuál sería el tratamiento del resguardo de la identidad cultural? Y para Joshua, también de nuestro amigo Álvaro, pregunta: el tema de la neurociencia y el aprendizaje es importante. De ahí mi pregunta. Dentro del estudio de los estímulos, en concreto de los aparatos tecnológicos, ¿cuánto cambia el neuroaprendizaje? ¿Lo replantea? Tanto para Adriana como para Astrid todavía no hay preguntas, pero vamos a esperar si alguien del público se anima a preguntarles algo. Entonces, les pido que por favor vayan respondiendo a las preguntas en orden. Quizás, Ana, puedes comenzar tú.
Claro que sí. Para Daisy y bueno, y para todo el público que está escuchando, cuando hablamos pues de un desarrollo integral de los niños y niñas en la primera infancia, nos referimos pues al desarrollo óptimo, significativo de esas dimensiones con las que cuenta el ser humano, ¿no? Entonces hablamos de la dimensión cognitiva, dimensión motriz, la socioafectiva. En esta cuestión, pues, ¿cómo es que logramos ese desarrollo integral? Pues es respondiendo a sus características, a sus necesidades, respondiendo también a partir de lo que es su medio de aprendizaje del niño, de la niña que está involucrado, ¿no? En ese sentido, si vemos a la danza como una estrategia didáctica, pues podemos también ver que esta va a englobar esas dimensiones de una u otra manera. Entonces, trabajar esta estrategia dentro del nivel inicial en los niños y en las niñas va a fomentar de que su desarrollo sea integral y pues de esta manera sea óptimo y significativo para aquellos y aquellas que participan. Gracias. Muchas gracias, Ana. Entonces, le damos paso a Doris para responder a la pregunta. Yeah. Bueno, respecto a la identidad en cuestión de la educación intercultural bilingüe, de hecho hablamos sobre una formación en base al contexto cultural, al lingüístico, ¿no? A partir de ello, el docente debe, por ejemplo, cuando hablamos de un contexto cultural, puede recoger los conocimientos, las sabidurías, las prácticas culturales de la comunidad donde se encuentra el niño y a partir de ello va a reforzar, va a revalorar, va a fortalecer su identidad del niño quien va a ser formado desde esta educación, ¿no? Es más, también hablamos de una educación intercultural no solamente para un ámbito quizás, para un contexto rural, sino también para un contexto urbano también, donde necesitamos también conocer un poco sobre la diversidad, sobre la multiculturalidad que existe acá en el Perú, ¿no? Y a partir de ello también valorar, conocer las distintas identidades y considerarlas, ¿no? Esa sería mi respuesta. Gracias. Muchas gracias, Doris. Ahora le doy el paso entonces a Joshua. Sí, muy interesante la pregunta que aquí nos hace Álvaro. Yo creo que sí, la neurociencia y el aprendizaje son sumamente importantes en estos tiempos de educación a distancia. Y justamente por allí quería recordar un poco de esto desde los aparatos tecnológicos que él menciona, ¿no? Por un lado, la neurociencia aplicada a la educación nos da dos miradas, un aporte fisiológico en cuanto al ser humano, y también metodológico en cuanto a estrategias para poder desarrollar el aprendizaje, ¿no? Entonces, en cuanto al primer punto, yo creo que afianza muchas cosas, porque, por ejemplo, los ciclos circadianos, los ciclos de sueño muy importantes, los espacios lúdicos y de descanso también, porque todo el día en la computadora o en el celular causa un desgaste mental muy fuerte, ¿no? Un desgaste que también tiene que ser desarrollado por allí con la nutrición de los estudiantes, ¿no? Del docente en general, ¿no? Tiene que ir la parte biológica con mucho cuidado. Y esto nos pone también desafíos, ¿no? Entonces yo creo que en la parte fisiológica, la neurociencia tiene cosas muy positivas que aportan, por ejemplo, también los espacios donde estamos trabajando también, que estén, por ejemplo, bien iluminados, que estén, qué sé yo, también con las condiciones necesarias, ¿no? Y también la carga y el estrés, ¿no? Que muchas veces agobia el sistema nervioso. Entonces, por ahí yo creo que la neuroeducación en cuanto al sueño, a la nutrición, a los ritmos de aprendizaje, a los horarios también que tienen que ser diferentes en la educación a distancia, utilizar racionalmente la computadora, el celular. Y por otro lado, también lo metodológico, ¿no? Creo que ahí sí podríamos replantear algunas cositas de neuroeducación, porque en la parte metodológica ya no es el centro, el aula, ¿no? Sino más bien esta educación a distancia a través de las plataformas, a través de las redes sociales. Entonces, por ahí yo creo que tiene un gran reto la neuroeducación de adaptarse justamente a estos cambios de educación a distancia. Y sin duda la investigación va creciendo, ¿no? Yo encuentro últimamente artículos y libros que van recogiendo muchas cosas que ya sabíamos, pero que la neuroeducación las afianza y les va explicando de una manera más de repente puntual en algunos aspectos.
Y también a nivel metodológico creo que tenemos que tener mucho cuidado también con los contenidos, que no agobien a los niños, que ellos no se aburran mucho, que más bien, de acuerdo a sus edades, puedan también disfrutar del aprendizaje, disfrutar de un libro en casa, y recordar que la sociedad enseña también, ¿no? La familia enseña también, y tenemos que crear espacios lúdicos, ¿no? Otro autor que si bien no está muy ligado a la neurociencia, pero que está muy ligado a la cultura escolar, es Tonucci, ¿no? Y él nos propone un pensamiento más de desarrollar el espacio educativo desde la casa, ¿no? La casa se convierte ahora en el espacio del aprendizaje, entonces tenemos que adaptarnos y el profesor podría, por ejemplo, adaptar la cocina como un espacio de aprendizaje en su casa, qué sé yo, el jardín, el espacio de compartir con la familia, para que el educador pueda ir desarrollando un poco más estas metodologías. Y muchas gracias por la pregunta también. Muchísimas gracias, Joshua, y creo que una vez más la clave aquí radica en la adaptación, ¿no? Tenemos como docentes, tenemos que aprender a adaptarnos y a ir fluyendo. Tengo también ahora una pregunta para Adriana, que viene de nuestra amiga Liliana. Adriana, ¿crees que la escritura creativa puede aplicarse también a niños de primaria? Hola, sí, definitivamente. A veces me pregunto lo contrario, si se puede aplicar a estudiantes de secundaria. Parece que toda la investigación en este país centrada en escritura creativa está puesta en la mira en estudiantes de primaria. Así que sí, definitivamente puede hacerse. Obviamente el nivel cambia. Ya no, las tareas ya no serían alrededor de fanfictions o de historias muy largas, sino se pueden hacer en relación a contar cuentos o relación a imágenes. Se pueden hacer actividades también grupales en relación a contar una historia de manera circular, que cada niño diga una frase, una oración y van contando la historia juntos y luego la escriben de manera también cooperativa. Definitivamente las técnicas para primaria son infinitas y son bastantes, y sí parece que están demostrando resultados positivos en la escritura académica de los niños. Entonces sí, gracias por la pregunta. Y tengo otra pregunta también para ti, Adriana. Me parece que les ha causado sensación tu exposición sobre la escritura creativa. ¿No crees que esta estrategia que planteas para estudiantes de secundaria u otra que asegure la lectura comprensiva, recreativa y de disfrute que pase porque el estudiante lea lo que le guste y no encasillarlo, debería empezar en inicial y continuar en la primaria, ya que es el momento de crear un hábito? Oh, definitivamente. Sí, yo soy especialidad secundaria, así que sí, si me encuentro con mis estudiantes en primer secundaria y no les gusta leer ni escribir, tampoco es que yo les vaya a decir, bueno, ya se fregaron ustedes, esperaré a que lleguen otros. No, yo voy a mi realidad. Pero sí, definitivamente debería ser algo que se vaya desde los primeros años educativos. Igual como ya mencioné antes, desde las cosas más prácticas posibles puede haber, simplemente se puede mostrar una imagen con animales, con colores, y que los niños digan lo que les atrae, lo que sienten, lo que imaginan, lo que piensan con esa imagen, y ahí poco a poco ir fomentando. Exactamente como dices, Clara, es necesario crear un espacio en donde realmente el estudiante no tenga miedo de leer o de escribir, sino que lo vea como una actividad interesante, que le llame la atención, que a fin de cuentas le guste. Y eso ya nos haría mucho más fácil la vida para los docentes y para ellos en general. Y eso, gracias. Bien, muchísimas gracias, Adriana. Astrid, lamentablemente no encuentro ninguna pregunta para ti, entonces sí que me gustaría que nos añadieses un poco, la pregunta te la voy a hacer yo, sobre el papel entonces de la escritura como mecanismo para la apropiación significativa de conocimientos hoy, ¿no? En esta situación que nos estamos encontrando, ¿cómo puede aportar toda la labor de la escritura para la apropiación de conocimientos en esta situación de pandemia? Hola, Ander, gracias por la pregunta. Bueno, definitivamente estamos hablando de aprendizaje. La escritura termina siendo un pretexto.
La podemos aplicar en cualquier momento, en cualquier lugar, y la pandemia no es un limitante para hacerlo. Para que sea significativo necesitamos necesariamente el acompañamiento de un docente o de un especialista. No olvidemos que para que algo sea significativo es necesario también tener el modelado. No nos podemos atrever a hacer actividades sin haber antes conocido las características relativamente estables de un género textual, por ejemplo. Entonces, en este contexto es posible hacerlo desde un adecuado acompañamiento y guiado, mostrando siempre ejemplos y prácticas. Y bueno, y practicar necesariamente. Por ejemplo, al llevar al estudiante a conocer el género textual del ensayo, es necesario mostrárselo. Cuando hablo de acompañamiento, no quiero decir que tenga que decirle que hay aquí, sino que el estudiante se dé cuenta por sí mismo de qué características hay en un género específico. Prácticas como esas pueden ayudar, por ejemplo. Gracias. Muy bien, Astrid. Muchas gracias. Bueno, creo que hemos llegado ya al fin de nuestro conversatorio del día de hoy, Investigadores en Acción. Ha sido de verdad un gusto y un honor poder estar compartiendo el espacio y el tiempo con todos y todas ustedes. Creo que de verdad hemos aprendido muchísimo el día de hoy. Animo a todas las estudiantes y a todos los estudiantes de la Escuela de Educación de la Ruiz a seguir trabajando duro, a seguir investigando, a seguir planificando y a seguir poniéndole el corazón a la educación.